Pues en esta época uno de los principales es el estrés. Los empleados se mantienen demasiado estresados. Y antes no sabíamos que el estrés era tan terrible para la salud mental y física de las personas. Y por ende, destructivo de la productividad en la empresa. Entonces ahora los gerentes deben enfocarse en reducir el nivel de estrés de sus trabajadores. Es una tarea enorme porque tienen que meterse en las vidas privadas de sus empleados principales. Entonces debería empezar en orden de prioridades. Los gerentes funcionales, primero. Y digamos tener una sesión con ellos donde se hable claramente de este tema, que el estrés nos está haciendo mucho daño a nuestra productividad, que deberíamos de escoger unos 4 o 5 grandes temas para reducir el estrés, estrategias para reducir el estrés, y eso tendría que incluir dormir mejor, promedio de 7 horas, unas clases de nutrición, la ciencia de la nutrición, para que todos empiecen a comer mejor. Por ejemplo, que reduzcan significativamente la cantidad de azúcar que están consumiendo, que es un inflamatorio, y al inflamar todo el cuerpo hace subir el estrés. No solo el ambiente nos tiene bien estresados, colapso de la economía, el miedo a la pandemia, solo eso ya hace subir el cortisol. Y ahora que estamos conectados por internet a todo el mundo, entonces lo que le está pasando a India y a Brasil nos afecta, nos preocupa, aunque está lejísimos. Y esa preocupación es más estrés. Entonces, la nutrición es una forma de reducir el estrés, porque con solo bajar el azúcar, baja el estrés de las personas. Y hay un montón de otras cosas que hay que hacer, como por ejemplo, más vitamina C, más vitamina D, D3 y más magnesio. Con esas 3 como suplementos que pudiéramos incluir en la dieta, baja también el estrés, porque esas moléculas ayudan al cuerpo a destruir a sus enemigos, a sus invasores, bacterias, virus, hongos. Y también ayudan en otros procesos, como por ejemplo pensar con más claridad. Por ejemplo, el magnesio. En cada disparo electroquímico de una neurona hay un átomo de sodio y un átomo de calcio que tienen que cambiar de lugar. Y el que se encarga de modular la intensidad de la carga eléctrica es un átomo de magnesio. Entonces, si uno no tiene suficiente magnesio, ni siquiera puede pensar con claridad. Y eso hace que uno se sienta abrumado. Y sentirse abrumado en el trabajo hace que uno se estrese más, porque uno no está entendiendo lo que está pasando y uno lo sabe, que uno está confuso. Y le echa la culpa a un montón de cosas, ¿va? Porque no sabe que es magnesio lo que le está afectando. Entonces, la nutrición sería otro eje importante en la reducción del estrés. Luego el ejercicio. El ejercicio está mal entendido. Uno cree que ir al gimnasio 1 hora en la mañana ya es suficiente, y en realidad eso es como el mínimo. Uno debería de ir al gimnasio de plano, pero además debería hacer cada 20 minutos una levantadita, cada 2-3 horas una caminadita de 20 minutos para mantener al cuerpo bien oxigenado y los niveles de óxido nítrico altos, porque el óxido nítrico es como el fertilizante de las neuronas. Entonces las neuronas que están creciendo, porque son bebés, necesitan esa molécula, y las que están viejas necesitan fortalecerse. Entonces el cerebro necesita oxígeno, que recibe muy poco porque los seres humanos respiramos muy mal, en parte porque a través de la evolución, cuando creció nuestro cerebro, se encogió la nariz y la quijada y los oídos. Entonces, si nos comparamos con un chimpancé, él respira mejor que nosotros, tiene hoyos más grandes. Y nosotros, lo chistoso es que hasta queremos hacernos cirugía plástica para reducir más el tamaño de nuestra nariz,
Cuando debería ser al revés, ¿va? Porque necesitamos respirar más para que entre más oxígeno. Porque sin oxígeno tampoco puede disparar una neurona. Cada disparo de una neurona requiere que una molécula de ATP se queme con oxígeno que cause esa explosión de energía que es necesaria para que la neurona pueda hacer su trabajo. Entonces, el ejercicio es esencial para mantener oxigenado todo el cuerpo, especialmente al cerebro. También para reducir los niveles de estrés, porque el ejercicio es la forma más rápida y más segura de bajar el cortisol, porque el ejercicio intenso pone al cuerpo en peligro, lo cual resetea los niveles de cortisol. Es algo así como que, ¿por qué vamos a estarnos preocupando de la pandemia que está lejos, cuando aquí hay un hoyo en la acera que está cerca y que me puede matar? Entonces mejor me preocupo de esto. Entonces, en lugar de tener altos niveles de cortisol, baja el cortisol. Digamos que si estaba en 100, baja 50. Baja 50%, que es suficiente para que yo me pueda enfocar en los peligros de la acera, donde estoy caminando por 20 minutos para relajarme. Y el otro eje es que uno debería tener alguna práctica mixta de yoga con meditación, con escribir su diario, digamos, todo lo que uno va aprendiendo, que sea útil, escribirlo. Las conclusiones a las que uno llega a través de su meditación debería escribirlas. Y entonces el yoga y la meditación, vistos desde el punto de vista de neurociencia, no como una práctica mística de la India, digamos, no, sin ninguno de los colochos y complicaciones que le pusieron los hindús, sino que simplemente la práctica de yoga, de neurociencia, es poner al cuerpo en una posición difícil por un periodo largo de tiempo. Nada más. Que puede ser que usted se cuelga de una barra por 10 segundos, 11 segundos, se suelta. Se vuelve a prender, ahora quiere llegar a 15 segundos. Y mañana 20 segundos. Y así. Eso ya es yoga para propósitos de neurociencia. Uno de los misterios, de los fenómenos interesantes que suceden en ese esfuerzo de yoga, se llama hormesis, que es la cosecha de efectos benéficos de una situación difícil, hasta dolorosa o irritante, estresante. Por ejemplo, meterse en agua fría, agua con hielo, o subir una montaña, de manera que usted esté bañada en sudor y que ya no pueda más. En ese momento su cuerpo recibe el beneficio de la hormesis, que quiere decir que cuando el cuerpo entra en crisis por un esfuerzo extraordinario, ya sea contra el frío, contra el calor en un sauna, contra la pendiente en una subida de volcán, o yoga, en una pose bien difícil, para usted pues, difícil, usted está haciendo un gran esfuerzo de durar más de 15 segundos y su récord es 10. Entonces el efecto hormético es que se resetean las mitocondrias en todas sus células. Y las mitocondrias son las que producen ATP, energía. Y se ponen haraganas. Y entonces se pierden la facultad de producir energía. Y entonces uno tiene ese sentimiento de desgano, depresión, falta de optimismo. Y es simplemente que las mitocondrias no están funcionando bien. Y con un par de ejercicios horméticos uno las sube un 30-40%. Y si lo hace frecuentemente, unas 2 o 3 veces por semana, la cosecha es muy benéfica para la productividad. Entonces, si se combina la hormesis de yoga con los beneficios calmantes, de enfoque profundo, de solución de problemas difíciles a través de la meditación, el efecto al juntar esas 4 grandes actividades es muy benéfico, muy benéfico.
Y entonces, si uno le pone una quinta, que es hacer actividades de grupo que sean alegres, como parte de la dinámica de los equipos de trabajo, entonces ya tienes 5 muy buenas estrategias para reducir el estrés. Porque al hacer un juego de grupo, juegos de esos que tienen propósitos pedagógicos, o sea que uno les aprende algo a los juegos. Por ejemplo, construir juntos una maqueta que representa el futuro del proyecto tal y hacer una competición de maquetas. Eso no solo uno está aprendiendo un montón al usar abstracción de cómo se va a ver ese proyecto desde el punto de vista de los accionistas o de los clientes. Si uno hace ese ejercicio, aprende mucho, lo hace en grupo, lo cual hace subir la oxitocina, y la oxitocina es antagonista del cortisol. Entonces, usted le gana doble porque tiene una mejor visión del proyecto, la pasó muy bien, sube su oxitocina, baja su cortisol. Entonces, los gerentes generales que hagan eso están logrando que su gente maneje mucho mejor sus niveles de estrés. Eso significa que se van a enfermar menos, van a dormir mejor, van a producir más en el trabajo, van a ser más creativos. El cortisol bloquea la corteza prefrontal. O sea que es muy difícil ser creativo o resolver los problemas del trabajo diario. Y uno se mantiene más irritable, más impaciente, hasta un poco agresivo por tener altos los niveles de cortisol. De manera que si a mí me dijeran cuál es uno de los problemas principales que tienen los gerentes generales ahorita, es bajarle el nivel de cortisol, el nivel de estrés de su gente. Entonces debería tener una estrategia con unos 5 ejes, como ya dijimos, y con eso lograría poner bajo control ese azote.